Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una disculpa porque estamos empezando un poquito tarde, pero tuvimos algunos contratiempos aquí con las nuevas tecnologías. Pero bueno, ya finalmente estamos con todo nuestro auditorio, ya se nos están conectando poco a poco nuestros amigos de Jalisco, nuestros amigos también estoy viendo aquí de Tabasco, de Guanajuato, en fin. Pues primero que nada, les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista, una entrevista más vía Zoom, vía digital. No tenemos ya otra opción por el momento que lo que nos dejó la pandemia de irnos adecuando a las nuevas tecnologías. Y bueno, pues agradezco y les doy la más bienvenida a todas las personas que se nos están conectando directamente desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, diferentes entidades. Les doy también la más cordial bienvenida a nuestros amigos y amigas que se conectan con nosotros a través de Facebook Live. Y desde luego, pues darle la más cordial bienvenida y mi agradecimiento a mi directo amigo Arturo Núñez Jiménez, quien es nuestro invitado de lujo hoy para platicar sobre el análisis de la iniciativa de la reforma político-electoral tan comentada, tan polémica hoy en el mundo jurídico, político, legislativo. Arturo, es un placer tenerte aquí ahora como entrevistado en nuestro programa de Foro Jurídico. Muchas gracias por darnos tiempo en esta tarde-noche y por participar con nosotros en nuestras entrevistas los jueves en la noche. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. muchas gracias, Elías, a ti por la invitación para estar en Foro Jurídico, para hablar de la iniciativa en materia de reforma política electoral. Hay muchas iniciativas, pero cuando hablamos de la iniciativa, hablamos de la del presidente de la República. Y he estado muchas veces aquí en tu programa como auditorio y aprecio mucho, que me honra mucho ahora ser el invitado para esta entrevista. Pues caray, yo creo que pocas gentes en el país tienen la autoridad para hablar sobre este tema como tú, que desde que tengo el privilegio de conocerte, pues aunque en origen tú eres un brillante economista egresado de la UNAM, de la Escuela de Economía de la UNAM, pues has combinado la teoría con la práctica política, eres autor de libros en materia electoral y lo que hemos venido pues platicando quienes no estamos de acuerdo con esta reforma, que, que este Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, pues no nos lo regaló nadie, es un producto que se ha ido cincelando, que se ha ido ganando por varias generaciones de mexicanos a lo largo de 40, 50 años. Y bueno, y tú has sido una gente eh, que ha sido actor, actor en este interesante proceso de transformación de cambio por esta importante trayectoria que tienes académica, política y también como docente, como profesor universitario que eres de varias entidades e instituciones de educación superior. Y bueno, Arturo Núñez es una gente muy conocida por todo el auditorio, pero diré muy brevemente, como ya lo comenté, licenciado en Economía por la UNAM, es profesor en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, de muchas otras instituciones, de instituciones también de Tabasco, y bueno, es autor del libro El Nuevo Sistema Electoral Mexicano, justamente cuando se estaba formando el IFE, entonces IFE, ciudadanizado, y también la reforma electoral de 1989-1990. Y bueno, pues me adelanto un poco al currículum, pero Arturo fue director general del Instituto Federal Electoral del IFE de 1993 a 1994, cuando se estaba consolidando, empezando esta importante institución de nuestra democracia en México. Arturo ha sido director general de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación, director general del Instituto Federal Electoral, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, diputado federal, senador de la República,
gobernador constitucional del estado de Tabasco, y ahora pues ya, no obstante que terminó una importante gestión de gobernador, pues inquieto como es nuestro invitado de hoy, eh, es presidente del Consejo Directivo del Instituto de Política y Gobernanza, Asociación Civil, plataforma desde la que pues sigue activo analizando temas políticos, temas legislativos, como este que es la reforma que nos ocupa, político-electoral. Arturo, pues yo te pediría como que empezáramos el programa para abrir boca, pues platícanos un poco cómo entiendes tú esta iniciativa presidencial. Como decías, hay varias, creo que hay 140, pero bueno, la importante, la que nos tiene aquí en la polémica, en la preocupación, es la iniciativa que mandó el presidente de la República de reforma constitucional, donde se pretende, por un lado, transformar a nuestras instituciones democráticas, al árbitro electoral, a la autoridad judicial electoral, que nos ha costado tanto trabajo irla construyendo, irla edificando, y por otro lado también el sistema político de integración del Poder Legislativo. Adelante, Arturo, es todo tuyo el auditorio y estamos atentos a aprender como yo siempre he aprendido de ti cuando me reúno contigo. Muchas gracias, Elías. Eres muy amable con tu presentación, muy generoso por la amistad además que nos une muchos años. Y además de saludarte a ti, saludo a los amigos que nos ven a través de estos medios digitales que tanto nos han ayudado, particularmente en estos tiempos de pandemia. Mira, efectivamente, vamos a centrarnos en la iniciativa que presentó el presidente de la República el 28 de abril de 2022, que es una iniciativa de amplio alcance, de gran calado, que cubre muchos temas del sistema político electoral y de partidos. Tiene que ver con el régimen de los partidos políticos, sus condiciones de competencia, esto es, el financiamiento, el acceso a los medios de comunicación social. Tiene que ver con las autoridades electorales, tanto las administrativas que organizan los comicios, como las jurisdiccionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encargan de resolver las impugnaciones, las controversias que se suscitan al calor del desarrollo de los procesos electorales, hacer el escrutinio y cómputo final de la elección presidencial. Tiene que ver con el registro de electores, tiene que ver también con los llamados medios de impugnación, que son los mecanismos de garantía y de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y del desarrollo de los comicios, porque en algunos casos se involucra ahora directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene que ver con algo muy importante, que es la nueva integración de los órganos de la representación nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y por la vía del federalismo electoral tiene que también que ver con la integración de los congresos locales, de los ayuntamientos, y tiene que ver con un régimen transitorio para que de aprobarse esta reforma pudiera entrar en vigor y aplicarse por vez primera en las elecciones presidenciales federales de 2024. Debo decir, Elías, dos cosas de previo y especial pronunciamiento, que desde 1977 hasta ahora, todas las reformas electorales, la propia de 77, la de 86-87, la de 89-90, la de 93, la de 94, la de 96, la de 2007-2008 y la de 2014, todas estas reformas se caracterizaron porque previamente al dictamen de las iniciativas se hizo una gran deliberación, un gran debate entre las distintas fuerzas políticas para llegar a concluir a un dictamen que mereciera las votaciones requeridas
para reformas constitucionales y legales. Esta es la primera vez en ese plazo que se presenta una reforma desde el Ejecutivo Federal sin que previamente se hubiese deliberado o discutido con las demás fuerzas políticas. Se supone que eso será motivo del proceso legislativo en las cámaras de diputados, de senadores y de haber reformas constitucionales en los congresos locales. Permíteme, Arturo, una pequeña. Este es un primer punto en el que pones la atención, en el que pones un acento, porque bueno, pues todas estas reformas importantes que habían venido delineando nuestro nuevo sistema democrático electoral, pues como tú bien lo dices, surgieron de una negociación entre el gobierno, entre el partido del gobierno, las oposiciones y los ciudadanos, inclusive en cuantos de estos procesos, pues no intervinieron grupos como el Grupo Chapultepec, como en fin, de intelectuales, de activistas, y bueno, pues se pretende imponer desde la presidencia de la República. No creo que este es un primer punto pues que no nos gusta, los que no estamos de acuerdo con esta reforma, ¿no? Creo que sí es muy importante destacarlo, ¿no? Sí, y quizá también, como dicen los jueces y los parlamentarios de previo y especial pronunciamiento, uno de los expertos en la materia electoral en el mundo, que es Dieter Nolen, alemán, profesor de Heidelberg, que estuvo muy cerca del proceso de transición democrática en México, que nos dio sus opiniones en varias ocasiones sobre las reformas que se estaban gestando en la materia electoral, dice que para hacer una reforma electoral, lo primero que se tiene que preguntar el reformador es ¿cuál es el problema? ¿Por qué se quiere o se necesita la reforma? Y según se entiende de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, hay básicamente dos criterios fundamentales. De ninguna manera digo que sean los únicos, pero uno es el supuesto de que no tenemos autoridades imparciales. Y el segundo es que el sistema electoral mexicano cuesta mucho y que hay que someterlo a la austeridad republicana. Hay otras argumentaciones, pero estas son las dos premisas, digamos, de el por qué supuestamente se requeriría una reforma electoral. Sobre el primer tópico de que necesita que el Instituto Federal Electoral, posteriormente con la reforma de 2014, Instituto Nacional Electoral, goza de un gran prestigio entre los mexicanos, es bien valorado y tiene un reconocimiento a nivel internacional que ha sido expresado de muchas maneras a través de organismos internacionales, desde la División de Asistencia Técnica Electoral de Naciones Unidas, la OEA, IDEA Internacional, AIFES, una ONG americana dedicada a los sistemas, el Centro Carter, CAPEL, el Centro de Asistencia y Promoción Electoral de Costa Rica. Es decir, es reconocido. Han venido desde 1994 misiones de observación electoral, han emitido sus dictámenes y elección tras elección han dicho que el sistema electoral mexicano, encabezado por el INE y secundado por el Tribunal Electoral en su parte competente, cumplen los parámetros de unas elecciones libres, auténticas en el mundo. Y debo decirte que gracias a este sistema electoral, pues hemos tenido 3 alternancias en la presidencia, del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena, y que las autoridades hoy constituidas, el titular del Ejecutivo Federal, los senadores de la República, ambos electos en 2018, los diputados federales electos en 2021, han surgido de esta organización electoral. Y ya no ha habido acusaciones de fraude, ya no ha habido acusaciones de movilizaciones postelectorales,
que pues por lo menos nos llevarían a cuestionar el punto de partida de que no tenemos autoridades imparciales. Y Fíjate, el aquí segundo, déjame hacerte una observación. Bueno, como tú sabes, pues yo ando en el mundo académico, estoy en el mundo del medio a través de foro jurídico, en fin. Y bueno, pues lo que la gente comenta en el café, los analistas políticos, bueno, pues si el presidente de la República llegó a ser presidente de la República después de que se quejaba, gracias a la autonomía, al árbitro electoral, si las casi o más de 20 gobernaturas que ha tenido en estos 3, 4 años Morena, tantas presidencias municipales, han sido justamente con esta autoridad electoral autónoma, imparcial, como tú dices, no solamente reconocida nacionalmente, sino internacionalmente. Bueno, pues qué urgencia de hacer una reforma de la institución que le ha permitido llegar a la presidencia de la República, consolidarse como el grupo mayoritario de poder y bueno, que al final de cuentas, pues como tú dices, hemos tenido estas alternancias que se veían imposibles hace 30 años, ¿no? pero Elías, no solamente en 2018 ganó el actual presidente de la República con una votación muy importante, con una gran legitimidad, también ganó la mayoría relativa, simple, absoluta en el caso del Senado de la República, alcanzó mayoría simple en la elección de 2021 en la Cámara de Diputados, ha ganado desde que se fundó el partido Morena, que tuvo su primera elección en 2015 a la fecha, 22 gubernaturas. Entonces, como diría un clásico de los mexicanos, Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Claro, Si de ahí surgieron estas autoridades electorales, presumir que no hemos tenido elecciones auténticas sería suponer que sus propias elecciones fueron fraudulentas. Y evidentemente no es así. Luego, entonces, el primer argumento de que por qué hay que hacer una reforma, por lo menos es cuestionable. claro, El claro. segundo, respecto al costo de las elecciones, bueno, efectivamente tenemos un sistema electoral que requiere recursos, pero debo decirte que fue necesario por la especificidad del desarrollo político de México. Lo importante es saber de dónde veníamos y dónde estamos hoy gracias a ese gasto en inversión que se ha hecho en el sistema electoral. Yo alguna vez reparé, por ejemplo, cuando se diseñó lo que iba a ser, todavía no tenía nombre, el Instituto Federal Electoral, luego INE, que se hablaba de que tuvieras un servicio civil de carrera permanente, lo que implicaba, Elías, que iba a haber funcionarios electorales en años. Yo dije, eso va a ser muy costoso, pero se me dijo, y con razón, a ver, una de las acusaciones de la oposición es de que como la Comisión Federal Electoral no tiene cuerpo activo permanente, la Comisión Federal Electoral es permanente, solo se organiza para 3 años, entonces se prestaba a lo que en la picaresca mexicana se llamaba la mapachería. Los mapaches aparecían 3 años, desaparecían y no volvían a aparecer sino hasta 3 años después, y así sucesivamente. Ahora, tener un servicio civil de carrera permanente bajo la vigilancia de los partidos haría que los integrantes de ese servicio civil de carrera tuvieran por encima de todo lealtad a la causa democrática de México y no al partido en el poder en el momento de que se tratara o al gobierno en turno. Y eso es algo que se ha logrado. Hoy el servicio Al final de cuentas es uno de los profesional grandes. electoral es un servicio civil de carrera de primera en México. Decía yo que al final de cuentas es uno de los activos más importantes que tiene el INE, ese servicio de carrera que le da cuerpo
a las instituciones electorales en todo el país. Y que bueno, que no ha sido fácil, ha sido costoso, pero es de presumirse y hay que conservarla. Fíjate que ahora la reforma constitucional dice que va a haber órganos temporales y auxiliares. Pero quizá antes de entrar directamente en la materia, Elías, yo te quisiera proponer, habiendo visto que el listado temático es muy amplio, centrarnos, si tú me lo permites, en dos temas para aprovechar de la mejor manera el tiempo de que disponemos. De Adelante. una parte, hablar de las autoridades electorales, del INE y del Tribunal Electoral. Y en segundo lugar, de la forma de integración de las cámaras de diputados y de senadores. Centrarnos en esos dos temas. Para mí son dos de los más importantes. Desde luego, no digo que sean los más importantes, de los más importantes. Y déjame decirte, cuando se crea el IFE, el problema que se enfrentaba era tener una autoridad electoral imparcial. Ese era el tema fundamental. Yo era el secretario técnico de la Comisión de la Reforma Electoral en la Comisión Federal Electoral y en mi bitácora de seguimiento de reuniones llegué a registrar entre 89 y 90, entre la Constitución y el COFIPE, 400 horas dedicadas a la discusión de qué autoridad electoral debíamos tener después de la caída del sistema y del desprestigio total del sistema electoral y de una Comisión Federal Electoral hecha con representación proporcional que llevó a la oposición a decir, no queremos que el PRI nos mayoritee, porque se había establecido como regla que por cada 3% de la votación los partidos tendrían un comisionado, pero nadie podría tener más de 16. Cuando esa regla entra en vigor y se aplica con los datos de 85 para la elección de 88, sale una Comisión Federal Electoral de 31 integrantes, de los cuales 3 eran del gobierno, un secretario de Gobernación, un diputado, un senador, 16 eran del PRI, 19, y 12, 31 eran de la oposición. Entonces, fíjate, Elías, que ni aún en el absurdo de que se aliaran los 12 comisionados de la oposición, imagínate el absurdo, con los 3 comisionados del gobierno, secretario de Gobernación, diputado y senador, daban 15 comisionados, el PRI tenía 16. Entonces eso era lo que le llamaban el mayoriteo. Se diga lo que se diga, se argumente lo que se argumenta, el PRI tiene la mayoría y él decide. El PRI a su vez se defendía diciendo, no quiero minoriteo en la mesa, que un conjunto de minorías en la realidad electoral de la vida nacional hagan mayoría en una mesa electoral. Entonces ni mayoriteo ni minoriteo. Y ahí nos empantanamos. De ahí vino la idea de ir a algo nuevo, diferente, a una autoridad que pudiera ser autónoma, que pudiera hacerse cargo de la función electoral. Y la idea fue importar, déjame decirlo así, de la magistratura todo lo que constituye la imparcialidad para traerlo a la formación de la autoridad electoral. La pregunta de base fue, ¿en dónde ha construido el hombre en el servicio público la mayor imparcialidad posible? La respuesta obligada era en la magistratura. La magistratura está diseñada para en una controversia entre un acusador y un acusado, un juez imparcial decida quién de los dos, con los argumentos y las pruebas, tiene la razón. Entonces hay que traer este principio de la imparcialidad de la magistratura a la autoridad electoral. Aquí no se trata de un acusador y un acusado, sino de una competencia electoral y de un árbitro, para utilizar algo más cercano a nuestro auditorio. Y ese árbitro debe ser imparcial. Ahora, ¿cómo construye la magistratura la imparcialidad? Bueno, tiene que ver con algunas características del juez, del magistrado, del ministro, con algunos requisitos profesionales, de preferencia que sea abogado, que sepa derecho, no obligatoriamente, después se cambió, pero en el origen eran consejeros magistrados. Debe tener una forma de ser reclutados, formados y capacitados en un servicio civil de carrera. Deben ser promovidos por el mérito.
Deben de tener un sistema bueno de remuneración para que no tengan la tentación de la compra del arbitraje. Deben de tener permanencia en el cargo. Deben de tener una serie de reglas sobre prohibiciones, impedimentos, incompatibilidades para que no haya conflicto de intereses, o recusaciones o excusas si lo hay, y no meterse a arbitrar o a resolver conflictos donde el juez o el consejero pueda tener conflicto de interés. Fue una concepción integral que además tuviera control de los actos administrativos de los funcionarios, un sistema de estímulos y sanciones y un control de jurisdicción con un tribunal electoral con resoluciones definitivas y por lo tanto inapelables. A todo eso corresponde el IFE. Ahora se le empiezan a hacer unos remiendos que lo deformarían todo. El primero y quizá más grave es la pretensión de que el reclutamiento de los consejeros se haga por una elección universal, con voto universal, libre, secreto y directo, a partir de propuestas que formulen los tres poderes de la Unión. En el caso del INE, 20 candidatos propuestos por el presidente de la República, 20 candidatos propuestos por el Poder Legislativo, 10 por los diputados y 10 por los senadores, con voto de las 2/3 partes en cada cámara, y 20 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serían 60 candidatos que teóricamente van a hacer campaña y van a buscar el voto popular para los más votados, 7 sean los que sean designados consejeros electorales. Y en el caso del tribunal es el mismo procedimiento. La convocatoria, a diferencia de los consejeros del INE que la hace la Cámara de Diputados, en el caso de los magistrados del tribunal lo hace el Senado, y se trata de proponer, en este caso, 30 candidatos a magistrados para elegir los 7 de la Sala Superior. En ambos casos, en el del INE y en el del tribunal, el candidato más votado sería el presidente del INE o sería el presidente del Tribunal Electoral. Y también, en el caso del tribunal, el Poder Judicial, la Suprema Corte, presentaría 10 candidatos, el Poder Legislativo 10 candidatos, 5 los diputados y 5 los senadores, y el presidente de la República 10 candidatos. Supuestamente de esta manera se evita la partidización que de manera indirecta hoy se tiene, porque la última decisión para elegir a los consejeros es de la Cámara de Diputados, y para elegir a los magistrados del tribunal es la Cámara de Senadores. Pero fíjate que previamente en ambos casos hay una selección que busca un factor fundamental, la idoneidad, que las personas que se apunten por convocatoria pública para ser consejeros o para ser magistrados reúnan requisitos que les den perfil idóneo para ser consejero o para ser magistrado. En la Cámara de Diputados se hace un comité técnico en el que participan varias instituciones, hacen su dictamen, se lo presentan a la Junta de Coordinación Política y esto lo presenta al Pleno para que elija. Y en el caso del Senado también hace una propuesta a la Suprema Corte, el Senado da la última palabra. De que hay un riesgo, un sesgo de una posible partidización, aunque se requieren 2/3 partes para elegir a consejeros y a magistrados, es una partidización suponiendo, sin conceder que la hubiera y que en algunos momentos la haya habido, Elías, que no se compara en nada con la participación que generaría una votación por sufragio universal, libre, secreto y directo, porque entonces la partidización vendría desde las propuestas, porque el presidente de la República proviene de un partido, y aunque se exige mayoría calificada para las propuestas de diputados y senadores, hay un partido mayoritario que tiene mano en las propuestas. Y lamentablemente en algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta presidencial, entonces hay la preocupación de que, huyendo de la supuesta partidización que habría ahora,
nos vayamos a la elección universal con estas propuestas que van a generar en realidad más participación y van a poner a las autoridades electorales a modo del gobierno en turno. Porque además, otro de los temas que caracteriza a la magistratura es que los periodos de los jueces, de los magistrados, en el caso del tribunal, de los consejeros del INE, no coincidan exactamente con los periodos de gobierno y ahora se van a acoplar de carácter sexenal. Va a haber consejeros que van a durar 6 años y magistrados que van a durar 6 años, lo que dura un gobierno federal en el Ejecutivo. Entonces, eso también hace la suspicacia de que pudieran hacer consejeros y magistrados a modo de un gobierno determinado. En cambio, el hecho de que no coincidan los periodos de gobierno con los periodos de los consejeros y los periodos de los magistrados, pues permiten suponer que se van combinando y se van alternando. Entonces hay un conjunto de razones por los cuales la solución buscada supuestamente a la falta de imparcialidad, que ya decíamos de origen, es de ponerse en duda, porque si no, no estarían hoy en el poder los que están, de haber fraudes electorales. Entonces, en esa lógica, pues irnos al voto universal, libre, secreto y directo, va a partidizar más la elección de consejeros y de magistrados. Estoy Eso sería lo completamente que de yo te acuerdo. diría de las autoridades electorales, Elías, de manera predominante. Hay muchas cosas, la reforma tiene muchos temas, pero el tiempo pues es nuestro verdugo. Claro, y además, bueno, como tú bien lo dijiste al principio, cuando hablabas de esta intención también de darle un cambio al manejo del padrón electoral, que ha sido la piedra de toque para la democratización de nuestro sistema electoral, bueno, pues se perdería el carácter de ciudadano que ha tenido nuestro sistema, la elección de los magistrados, que hemos visto cómo son gente de carrera del Poder Judicial, cómo son gente del servicio civil de carrera tan importante que ahora tenemos en México. Tanto que cuestan a las democracias contemporáneas, tener sistemas de formación profesional de servidores públicos calificados, y que lo hemos venido logrando en el país en el área tan necesaria como era la democrática, para dar un salto para atrás. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y coincidimos con la mayoría de los líderes de opinión, de los críticos, de los académicos, inclusive de autoridades internacionales, europeas, en fin, que ven esto como un retroceso democrático en México. Y pues, bueno, ¿por qué cambiar el sistema ciudadano que tenemos ahora? Se ha dado tan buenos resultados y bueno, pues hemos visto cómo en las alternancias el Tribunal Electoral es el que ha calificado la designación del presidente del PAN, del presidente nuevamente del PRI, como bien decías tú, otra vez del PAN y ahora del PRD Morena, ¿no? Entonces, la verdad es que parecería un despropósito y parecería que hay el ánimo, pues, de volver a regresar al régimen autoritario para poder estar controlando, como lo hacía antes el, el PRI gobierno, tú ya lo manifestaste, la comisión electoral, que dominaba todo, que no había manera de ganarles una votación, y sí parece es decir, por donde Fíjate, se le Elías, pueda ver con un sentido común, con un sentido práctico, no se ve la conveniencia. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor sería el momento de ver si bajamos el costo de la democracia, pero nada más. ¿Por qué quitar? Somos un sistema federal, que en este tema también quitar los órganos estatales parece un despropósito. En fin, estoy completamente de acuerdo contigo y lo has dicho con toda la mira, permíteme propiedad. agregar, Elías, un punto sobre la autoridad electoral que estaba yo omitiendo. En un estudio comparado que ha hecho IDEA Internacional, que es un organismo multigubernamental dedicado a analizar elecciones en el mundo, tiene un listado de 115 países. Solamente en uno, en Bolivia, no, perdón, en el caso de autoridades electorales, en ninguno de los 115 países
se elige con voto universal, secreto y directo a la autoridad electoral. Solamente en el caso de autoridades judiciales en Bolivia se ha sometido al sufragio universal, pero los resultados, la primera vez que se aplicó, no fue autoridad electoral, fue autoridades judiciales, pero fue un fracaso. Se enredaron todos los vicios de las elecciones, en las famosas campañas se partidizó la elección, se obtuvieron porcentajes bajísimos de participación ciudadana, se eligió a los que se surgieron de ministros con votaciones muy bajas y fue un resultado muy negativo el de Bolivia, que es el único país, autoridades judiciales no electorales. Pero déjame decirte otro dato que es muy importante. Un tema que fue también motivo de polémicas durante muchos años, porque se decía que votaban los muertos, era el padrón electoral, el registro de los electores. Ahora se dice que no se va a eliminar al INE, sino se le va a transformar en el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero fíjate, sí se va a suprimir el INE porque primero ya mencionamos que se suprimen las organizaciones del INE en las 32 entidades federativas y se desaparecen los 300 distritos electorales. Entonces nada más va a haber órganos temporales y auxiliares que se van a desarrollar en la ley y por lo tanto no sabemos en el nivel constitucional de qué se está hablando. Pero en segundo lugar está el tema del registro de electores. En la reforma constitucional se establece que entre las facultades que tendría el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en materia de registro de electores, solamente va a tener la emisión de las listas nominales de electores. Es decir, la entrada al registro no estaría ya en la autoridad electoral, sino seguramente en la Secretaría de Gobernación, en el registro de población, con el registro ciudadano y la emisión de la cédula de identidad, que es un pendiente que tiene el país. Pero además ellos registrarían a los ciudadanos y ellos les pedirían la cédula de identidad, que la cédula de identidad tiene una diferencia fundamental con la credencial de elector. La cédula de identidad a ti te identifica como Elías Huerta, ciudadano mexicano, vivas donde vivas y andes en la parte del mundo que andes. En cambio, la credencial de elector te hace elector en función de un domicilio, en función de una entidad federativa, en función de un distrito, aunque ahora se quieren eliminar los distritos. Entonces, esto desaparecería la credencial de elector vinculada a tu domicilio. Obviamente, si cambias de domicilio, cambias de lugar donde votas. Ser mexicano ni dejas de ser ciudadano. Y sí, el país debe avanzar hacia la cédula de identidad, pero no a costa de suprimir que el registro de los electores, por lo que se refiere al domicilio, a las altas, las bajas, las defunciones, que hoy se vigilan por los partidos políticos, pasen a una caja negra que sería para los partidos, que lo haga de nueva cuenta la Secretaría de Gobernación. Y segundo, había la sospecha de que hacen votar a los muertos y volvemos para atrás otra vez con el tema. Vamos a encontrarle una solución armonizada entre la cédula de identidad y la credencial de elector, pero no lo hagamos a base de sacrificar lo que el país ha invertido en tiempo, en recursos políticos y en dinero, porque uno de los 3 conceptos de gasto que hacen muy costoso al INE es que el INE tiene a su cargo la credencial de elector, que es la que hace hoy las veces de cédula de identidad. No lo es, pero hace esas veces. Entonces sería tremendo quitarle al INE el que emita la credencial de elector con fotografía, que tiene la gran confianza de los mexicanos porque está vigilada por todas las fuerzas políticas. Además, Arturo, si junto con el Ejército, la universidad, la UNAM, de la que somos egresados, el INE es una de las instituciones
que cuenta con más aprobación ciudadana, pues, ¿para qué la vamos a modificar? Y como tú decías, bueno, estos avances tan importantes que han sido en la transparencia, en la autonomía desde el ámbito electoral, como la credencial del elector para votar y el padrón, ¿por qué modificarlos? Digo, la verdad es que no tiene lógica, no tiene sentido común. Y el otro tema, Elías, que te comenté es la integración de las cámaras. Este ha sido también un tema que ha estado mucho en el debate desde el 77, cuando se cambió el sistema de mayoría relativa. México tuvo sistema de mayoría relativa desde antes de ser país independiente. Fuimos convocados a votar las Cortes de Cádiz en una forma indirecta y de designación ahí media rara. Y cuando fuimos país independiente, votamos por mayoría relativa desde la primera elección en México en 1824 hasta 1979, que se aplicó la reforma de 77, que abandonó la mayoría relativa como sistema único para hacer un sistema mixto con mayoría relativa sí y con representación proporcional. Mira, los años del PRI, de la hegemonía del PRI, se caracterizaron por algo que el sistema electoral resolvía a creces. Dieter Nolen, este especialista alemán que te he comentado, dice que a los sistemas electorales en sentido riguroso, que no es toda la institucionalidad electoral, INE, tribunal, FEPADE, padrón, credencial, sino es la parte técnica de cómo se convierten votos en curules o escaños, en diputaciones o senadurías, o regidurías o sindicaturas o diputados locales. Eso que es el sistema electoral restringido, se le piden 5 cosas a los sistemas electorales. Que den gobernabilidad al órgano que se va a crear. Es decir, que permitan formar mayorías. Que den representatividad al órgano que se va a crear. Y estos dos objetivos no siempre son complementarios, parecieran a veces, dependiendo cómo los combines, mutuamente excluyentes. O das gobernabilidad o das representatividad. Un tercer objetivo que se les pide es que des participación, no en el sentido de votación y abstencionismo, no, sino de que el ciudadano pueda influir en la candidatura, porque a veces le das una lista de candidatos en bloque y al ciudadano nada más le toca decir sí o no a la lista y no puede influir en nada para ello. Pero también se le pide como cuarto objetivo que dé simplicidad, porque si haces una boleta muy compleja, yo siendo consultor de Naciones Unidas en Ecuador, una vez vi una boleta electoral para el ciudadano, Elías, que era del tamaño de una mesa de un comedor de una familia mexicana. Entonces, para el propio ciudadano es dificilísimo votar, y entre más complicado le hagas el procedimiento de votación, más abstencionismo hay, más votos anulados, más votos en blanco, más cosas negativas. Y por último, el quinto objetivo que se le pide al sistema electoral es legitimidad. Durante la época del PRI, el sistema electoral mexicano tenía superávit del primer objetivo de gobernabilidad, pues el PRI tenía a los presidentes de la República durante 70 años. Tenía de 64 senadores a 64, de 400 diputados a 300, de 31 gobernadores y un jefe del Departamento del Distrito Federal, tenía 31 gobernadores y un jefe del Departamento del Distrito Federal. Tenían, déjamelo decirlo así, por pedagogía, superávit de gobernabilidad, pero le falló el déficit de representatividad. En 1976 hubo un solo candidato presidencial. Y entonces ya era la crisis de un sistema cuyos conflictos principales, laborales, agrarios, guerrilleros, movimiento estudiantil del 68, no pasaban por el sistema de partidos. Entonces había que subsanarlo y darle representatividad al sistema. Y entonces se pensó en el sistema mixto. La mayoría da gobernabilidad, por eso se dejaron más de mayoría que de representación proporcional, y la representación proporcional da representatividad.
Si los combino, voy a tener una dosis de gobernabilidad y una dosis de representatividad. El asunto es que ahora se elimina totalmente las diputaciones y las senadurías de mayoría, la senaduría de primera minoría y la de la circunscripción nacional de 32 senadores. Y se van a elegir solamente 300, porque se quitan 200 diputados. La Cámara se reduciría de 500 diputados a 300. Se suprimen, digamos, 200 de mayoría, porque en realidad se suprimen los 300 y se ponen que se van a elegir solo 300 de representación proporcional. Y lo mismo en el Senado, en vez de haber 128 senadores, hoy hay 96, 3 por entidad federativa y 32 en una circunscripción nacional que te dan 128, va a haber solamente 96, 3 por entidad federativa. Pero todos por representación proporcional. Ya no va a haber principio de mayoría. En este sentido, las cámaras van a avanzar, a mejorar la representatividad, pero va a ser en detrimento de la gobernabilidad de las propias cámaras. Porque si fuera una proporcionalidad justa, correcta, es posible que se te atomice y se te fragmente el voto en las cámaras y sea difícil tener gobernabilidad en las cámaras. Claro, Dieter Nolen te advierte que hay varias modalidades de mayoría, y dos, la relativa y la absoluta. La del que tiene más votos de todos, aunque no tenga la mitad más uno, y el que tiene la mitad más uno. Mayoría absoluta y mayoría relativa. Y en los sistemas de representación proporcional hay hasta 5 o 6 formas de proporcionalidad. Y dice Dieter, hay unas proporcionalidades que generan más proporcionalidad que otras. Él no lo dice porque es un científico muy riguroso, pero Sartori, por ejemplo, sí me lo dijo un día. Me dijo, Arturo, abandonen la representación proporcional y váyanse al sistema de segunda vuelta de elección presidencial. Ya lograron lo que querían, ya tienen alternancia, ahora dejen la representación. Yo le contesté con argumentos de él, se carcajeó, me dijo, me está usted derrotando con mis argumentos, pero me dijo, entonces hagan lo que España. Y yo le pregunté asombrado, ¿qué hizo España? Simulen la representación proporcional. Y ese es el riesgo que tiene la proporcionalidad de la iniciativa presidencial, porque en vez de tener 5 circunscripciones de representación proporcional donde se eligen 40 diputados, vamos a tener 32, una por entidad federativa, donde va a haber circunscripciones donde se elija 2 diputados, las que tienen el mínimo de diputados, y la que tiene el máximo, que es la del Estado de México, que tiene 40, 41 diputados. Entonces, la proporcionalidad depende de un elemento técnico que es el tamaño de la circunscripción. El tamaño, Elías, no tiene que ver con el tamaño territorial o geográfico del ámbito de la circunscripción, sino tamaño quiere decir el número de electos en la circunscripción. Te pongo un ejemplo muy elemental, es un tema complejo, pero si tú eres un partido que en una circunscripción donde se eligen 40 diputados obtienes el 10% de 40, tienes derecho, suponte que fuera pura y exacta la proporcionalidad, a 4 diputados, que es el 10% de 40. Pero si tú tienes el 10% en un estado donde se eligen 2 diputados, tienes 0.2 diputados, no tienes ningún diputado con tu 10%. Y si tienes 3 diputados, tienes 0.3 diputados. Y si tienes 4 diputados, tienes 0.4 diputados con tu 10%. Y si tienes 5, tienes 0.5. Y si tienes 6, tienes 0.6. Hasta que tengas 10 diputados en un estado, un partido que tenga el 10% va a poder tener un diputado. El efecto es como si fuera de mayoría. Es una proporcionalidad de mentiritas, porque es un elemento técnico. Esto el común del electorado no lo sabe, ni lo tiene por qué saber, pero los que nos hemos dedicado a estudiar,
aprender de Dieter Nolen y de otros grandes politólogos que han metido al tema, el propio Sartori, Aren Liebhard y otros muchos, Duverger mismo, sabemos que hay modos de simular la proporcionalidad. Y ese podría ser el caso de esta proporcionalidad pura que nos propone la iniciativa. Y entonces podríamos tener, dependiendo de la proporcionalidad que surja, hay dos aspectos que dan la proporcionalidad: el tamaño de la circunscripción y la fórmula matemática que se utiliza para convertir votos en escaños o curules. Quiero decir que la fórmula que se propone es la misma que existe actualmente: cociente natural y resto mayor. Ese segundo aspecto, que es el otro que da proporcionalidad, pero el determinante es el tamaño de la circunscripción. La fórmula puede atenuar la desproporción que genera el tamaño de la circunscripción, pero no lo rebasa. De los dos factores, el más influyente en la proporcionalidad es el tamaño de la circunscripción. Por eso, cuando tuviste una circunscripción, la más grande que hemos tenido en México, que es la nacional, donde se elige 32 senadores en todo el territorio nacional, hasta los partidos más pequeños tienen 1 o 2 senadores, porque sus votos de Chihuahua se suman con los de Nuevo León, con los de Durango, con los de Chihuahua, y puedan sumar. Si lo dividieras el país en 4 circunscripciones, ya los votos de Nuevo León no se suman con los de Durango, y entonces la proporcionalidad es diferente. Depende de la forma de concebir las circunscripciones. Entonces, hay, por ejemplo, Sartori se inclinaba por un sistema ideal, el sistema de mayoría absoluta a doble vuelta, lo que acabamos de ver en Brasil. En la primera vuelta van todos. Si alguien obtiene en la primera vuelta la mitad más 1, ya no hay segunda vuelta. Pero si nadie obtiene la mitad más 1, solamente los 2 más votados van a una segunda vuelta para que uno de ellos, obligadamente habiendo nada más 2, obtenga la mitad más 1. Ese es el sistema por el que se inclinaba Sartori. Aren Liebhard, un politólogo holandés, se inclina por la proporcionalidad pura, la que existe en España y que pareciera ser a lo que se acerca la iniciativa presidencial mexicana. Nolen se inclina primero por el criterio de que no hay un sistema ideal para todos los países. Cada país, en su contexto específico, que es su historia, su correlación de fuerzas, su estructura social, su sistema de partidos, su cultura política, su realidad, hace el sistema que más le conviene. Y desde ese punto de vista, Nolen se ha pronunciado en algunas ocasiones por un sistema combinado, un sistema mixto, en donde el modelo por excelencia es el sistema alemán. Ahí el 50% de los diputados al Bundestag, la Cámara de Diputados, se eligen por mayoría relativa y 50% por representación proporcional. Equiparan el principio de mayoría con el principio de representación proporcional. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque mira, el de mayoría es muy justo para decir en un cargo uninominal quién gana. Así sea que gane por un voto. El que gana, gana, pero gana todo y representa al 100%. Y el que pierde, pierde todo y se queda sin ninguna representación. Un ejemplo muy sencillo. Hay una elección, hay 100 electores, hay 2 candidatos, el A y el B. El A obtiene 51% de los votos, el B obtiene 49%. Gana la elección el que obtuvo 51%. Ese con 51% representa al 100% de los electores. Y el que tiene 49% de los votos se queda con 0 representación. Entonces, se pierde la igualdad del voto. No valen lo mismo los votos de los ganadores que los votos de los perdedores. Por eso el principio de mayoría es el principio por excelencia cuando se trata de un cargo uninominal, presidente, gobernador, presidente municipal, primer ministro. Pero no cuando es un cuerpo colegiado. Es injusto que la mayoría
se lleve el 100% de la representación y las minorías se queden sin representación. Por eso se inventó la representación proporcional. Y en lugar de decidir quién es el más votado, es qué proporción de votos en el principio de representación proporcional. Obtuviste el 10%, pues te va a tocar más o menos, porque hay un pequeño sesgo en las fórmulas que se utilizan, en las circunscripciones, en las fórmulas matemáticas, en la fórmula de votación, en la fórmula de la candidatura, que pueden generar un sesgo y no darte proporcionalidad exacta. No, si tienes el 10% de los votos, vas a tener el 10% de los diputados. Puedes tener el 11, tener una sobrerepresentación, o menos, el 9, una subrepresentación, pero todos tienen representación. El principio de representación proporcional tuvo sustento en el mundo en Mirabeau, que dijo: el Parlamento debe ser el espejo de la nación. En México lo dijo Mariano Otero en el siglo XIX: el Congreso debe ser el daguerrotipo, que era la fotografía de la sociedad mexicana. Deben estar representados todos, los fifís y los chairos, los totalmente palacios y los totalmente tepito. Toda la sociedad debe estar representada, y a eso ayuda muchísimo la representación proporcional. Entonces, mucho cuidado Arturo, también con las cámaras. Toda la atención se ha puesto, y qué bueno, en la defensa del INE, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero la reforma trae otros cambios que podrían modificar de manera tortuosa el sistema político mexicano. déjame hacer un comentario, una reflexión que me surge después de esta, pues, bien documentada disertación que nos has dado sobre el tema de la representación proporcional y esto que se pretende. Yo retomaría todo tu conceptualización del tema y diría, como tú lo comentabas, bueno, hay que ser congruentes y atender a nuestro modelo histórico. ¿Para qué irnos a un tema tan complejo técnicamente si este modelo que tenemos ahora ha venido caminando de acuerdo a nuestro régimen federal, a nuestra cuestión histórica y a lo que hemos venido avanzando en nuestras instituciones político-electorales? Entonces, pues yo no sé quién le vendió esta idea al presidente de la República, que parece ser que no es lo más conveniente para el país, sobre todo en este momento que tenemos otros problemas también muy graves al respecto, como es la polarización de la sociedad, como son estos temas que venimos saliendo de una pandemia con afectaciones en todos los órdenes del quehacer humano, económico, de salud, educativo, social, familiar, en fin. Y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta y un saludo que te manda el doctor Eduardo Castellanos desde Oaxaca, felicitándote por esta importante disertación. Y dice si tú consideras que es conveniente que los partidos políticos de oposición entren a una negociación respecto del contenido de la iniciativa, o de plano se debe de rechazar en absoluto y esperar otro momento histórico para poderla plantear. Mire, Elías, a mí me han preguntado, porque he estado en varios eventos académicos platicando del tema, está de moda, es una actividad a la que dediqué 20 años de mi vida. Me tocaron reformas importantes, estuve en la de 89-90 cuando se crea el IFE, estuve en la de 93 cuando desaparecen los colegios electorales, estuve en la de 94 como director del Instituto Federal Electoral, fui subsecretario de Gobernación y me coordiné con los partidos políticos nacionales en la de 96, que se considera otra reforma muy importante después de la de 77. Estuve como senador de la República en la de 2007-2008 y ya no estuve en la de 2014 porque era yo de gobernador de Tabasco. Entonces, bueno, no te diré que me la sé de todas, pero algo sé del tema electoral. Pero te puedo decir que me preguntan, bueno, ¿y con qué intención se adopta un sistema de proporcionalidad pura? ¿Qué se quiere? ¿Por qué se hace?
Y yo contesto, yo no me meto al tema de las intenciones. Si me quiero meter, me basta con leer la exposición de motivos y ahí están las intenciones expresas. Si hubiera otras, pues francamente sería especular de mi parte, decirte, pues lo están haciendo por esto o por otro. No, yo trato lo más científicamente que se pueda de irme a las consecuencias que tendría el sistema electoral propuesto, independientemente de cuáles fueron las motivaciones que llevaron a establecerlo. Entonces, en respuesta específica a tu pregunta, yo creo que uno, no hay evidencia empírica que avale la presunción de que no tenemos autoridades imparciales. La Comisión de Venecia, en una opinión que se le solicitó sobre la iniciativa, dice hacer una elección de consejeros y magistrados que dicen algunos que va a costar 8,000 millones de pesos. Entonces, lo que nos vamos a ahorrar quitándole personal de tiempo completo, el registro, eligiendo y gastando en una elección de consejeros y de magistrados. Y también dice la Comisión de Venecia, ¿quién va a organizar la elección de los consejeros del INE y de los magistrados del tribunal? El nuevo INEC. Entonces el INEC va a elegir, va a organizar la elección para elegir a sus consejeros. Va a ser juez y parte en la elección. Y las controversias las va a resolver ¿quién? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se enreda más el sistema. Entonces, dice la Conseja Popular, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Haz reformas donde se necesitan, donde te lo están exigiendo y pidiendo las oposiciones, no donde se te ocurrió como gobierno o como parte de las cámaras. Entonces, si me preguntas mi opinión personal, esta reforma no debería ser. Además de que no son los tiempos. Fíjate, se va a aprobar, primera vez también sería una reforma de esta envergadura, si se aprueba, en una elección presidencial. Generalmente las grandes reformas se han aprobado en una elección intermedia. La de 77, que fue una muy importante, se aprobó en 79. La de 89-90 que crea el IFE se aprobó en la intermedia 91. La de 96 se aprobó en la de 97, que empezó a generar la falta de mayoría absoluta en la Cámara, el gane del Distrito Federal para el PRD. Ninguna se ha aprobado en una elección presidencial que puede resultar un desastre por nadie buscado intencionalmente, pero puede darse. Entonces, en segundo lugar, está establecido la norma de que la próxima elección se adelanta porque se reduce el periodo del presidente para reducir el tiempo entre el momento que es declarado electo y el que toma posesión, porque era desde junio, julio la elección y hasta el 1 de diciembre la toma de posesión. Ahora la toma de posesión del nuevo presidente va a ser el 1 de octubre. Se adelanta 2 meses. Entonces, todo el calendario electoral de alguna manera se afecta y la elección, el proceso electoral va a empezar en septiembre de 2023. Estamos a menos de un año. Y en la Constitución, en 96, establecimos una base constitucional que dice, perdón, pero me tocó participar en la redacción, las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y entrar en vigor por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en la cual se aplicarán y durante el desarrollo del mismo no habrá modificaciones fundamentales. Es decir, en 96 metimos esa norma porque tú no puedes estar cambiando las reglas del juego cuando el juego ya se está realizando. Imagínate que ya se está realizando el juego de fútbol y tú cambias las reglas del fútbol. Claro. No puede ser. Una vez en una visita que nos hizo un magistrado electoral de Panamá, decía una frase que yo soy
partidario de Aguilar Camín, que dice que las frases buenas hay que expropiárselas por causa de utilidad pública. Y yo esta me la expropié. Él decía, el magistrado panameño, los temas calientes en los tiempos fríos. Los temas calientes en los tiempos fríos. Temas calientes en tiempos calientes es la debacle. Hacer una reforma electoral en vista de un tiempo tan caliente como es este momento polarizado del país rumbo a la próxima elección presidencial es un menjurje que quién sabe qué te dé. Y entonces para tener 3 meses antes las reglas, tendrías que tener la reforma constitucional, y no me meto ahorita al tema del federalismo federal, electoral, que se termina, porque se le prohíbe a los estados tener la facultad de legislar en materia electoral, tener tribunales electorales, tener institutos electorales locales. Fíjate, en el caso del tribunal se argumenta en la exposición de motivos que los tribunales locales no hacen justicia porque siempre termina resolviendo en última instancia el Tribunal Federal porque es un tribunal de alzada y agotada la jurisdicción local, acudes a la jurisdicción nacional. Así terminamos con las concertaciones y los conflictos electorales, con el juicio de revisión constitucional en materia electoral. Pero si con ese criterio te vas, querido Elías, hay que suprimir a todos los poderes judiciales estatales porque vía el amparo, el grueso de los casos, por lo menos hablo del derecho penal, se resuelven vía el amparo, que es federal. Entonces, ¿para qué están los tribunales superiores de justicia estatales? Con ese criterio no solo quites el Tribunal Electoral local, quita también el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, creo que por donde la busques, no es una reforma mejor que lo que tenemos. Cuando sea una reforma mejor que lo que tenemos, bienvenida, que enriquezca y por aproximaciones sucesivas sigamos avanzando. Pero la verdad es que hemos sido obsesivos, Elías, y es parte de nuestras fallas de la transición democrática mexicana, en las reglas de acceso al poder, que son las electorales. Y no hemos avanzado al mismo ritmo en las reglas de ejercicio y de control del poder. Mira, a mí me tocó vivirlo. Ampliamos la entrada a la Cámara de Diputados y cuando no hubo mayoría absoluta, no había gran comisión y no había órgano de gobierno porque no habíamos reformado las cámaras a la nueva realidad política electoral. Pero además, Norberto Bobbio dice que las reglas electorales son reglas fundacionales, constitutivas, las llama él, porque el candidato, la campaña, el financiamiento, solo existen para el proceso electoral. El servidor electo, una vez que pasa el proceso electoral, desaparece. El distrito electoral solo existe para la elección. Son normas constitutivas, son normas constituyentes. Entonces, dice Bobbio, estas normas electorales deben de tener, si es posible, la unanimidad de todos los que van a jugar. A lo mejor no se puede, entonces la mayoría calificada de 2/3 partes, está bien, porque alguien te puede utilizar el veto y no darte la unanimidad. Un solo voto podía echar por tierra una reforma por unanimidad. Correcto, entonces la mayoría calificada. Pero necesita pues un gran consenso. No son reglas que se puedan imponer unilateralmente, porque entonces vas a un sistema electoral que de origen está cuestionado. Y lo que resulte de ese sistema electoral va a estar cuestionado durante la gestión. Si no hay legitimidad de origen, la legitimidad de gestión se va a dificultar brutalmente. Muy bien, Arturo, hemos llegado ya a la parte final del programa. Tienes aquí muchos comentarios a los cuales me sumo de felicitaciones. Tu paisano Giovanni Valencia te manda saludos de Tabasco. Aquí mucha gente en la Ciudad de México, en el Estado de México, el Estado Federal, Napoleón Fillat, te manda saludar. Muy clara tu exposición y muy importante. Ricardo Puerí, Víctor Lobato, en fin, miembros de la Asociación de Doctores en Derecho que nos están siguiendo, pues te mandan felicitar y
y coinciden contigo de manera fundamental. Yo también, pues creo que te voy a invitar en breve que sigamos en el momento que se empiecen a discutir estos temas para que nos sigas ilustrando. Y ya nada más culminaría, si tú quieres hacer alguna reflexión final, preguntándote qué piensas sobre la marcha esta del domingo, que está siendo muy criticada, lo cual resulta natural desde Palacio Nacional, pero que muchos mexicanos pues queremos de alguna manera manifestar nuestra inconformidad con esta idea de cambiarnos a las instituciones democrático-electorales que tan buenos resultados han dado en México. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Mira, Elías, pues yo quisiera decirte que como partícipe de las negociaciones electorales que llevaron a la fundación originalmente del IFE, hoy INE, me siento muy complacido de la gran respuesta ciudadana que hay de apoyo al hoy INE, que la han logrado mantener las generaciones sucesivas de consejeros y consejeros presidentes. Particularmente felicito por su entereza y su valentía a Lorenzo Córdoba en la defensa del INE, también a Ciro Murayama y a todos los consejeros electorales que lo han hecho, el esfuerzo que están haciendo los magistrados electorales para reivindicar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo nada más aquí quisiera terminar, honrar la memoria de un gran mexicano que participó desde 77 en todas las reformas, menos en la de 86, en la de 87, porque era embajador de México en Nicaragua, José Luis Lamadrid Sousa, el inolvidable maestro Lama para sus amigos. Él contribuyó mucho a la adopción de la representación proporcional junto con Reyes Heroles en 77. Se habían conocido en 62, 63 en la Cámara de Diputados, donde don Jesús Reyes Heroles, diputado por Tuxpan, era presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y José Luis Lamadrid, diputado por Guadalajara, Jalisco, era el secretario de esa comisión. Ahí se juntaron estos dos grandes mexicanos y empezaron a hacerle bien a México, porque en aquel entonces les tocó dictaminar los diputados de partido propuestos por el presidente López Mateos. Luego se fueron al PRI, trabajaron en el PRI. Luego se fueron a Gobernación y les tocó la reforma de 77. Luego don Jesús tomó otros caminos. Lamadrid se fue de embajador a Nicaragua, pero la reforma de 89-90 estuvo Lamadrid, la de 93 estuvo Lamadrid, la de 94 estuvo Lamadrid, y otros muchos mexicanos de todas las organizaciones políticas, como bien dijiste tú en algún momento, muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana, hubo una gran movilización de observadores, organismos internacionales que acompañaron a los partidos en el proceso de reformas. Ya para 2007, 2008 ya no vivía Lamadrid, pero bueno, sus discípulos tratamos de aportar en la parte que nos tocaba en el Senado para hacer la nueva modelo de comunicación social y finalmente lo que se hizo en 2014. Entonces, yo rindo homenaje a Lamadrid y rindo homenaje a todos los mexicanos que la han luchado por nuestra democracia electoral. Hay que siempre seguirla complementando, pero no restaurar hacia atrás, nunca. Y tenemos que avanzar en el ejercicio y en el control del poder. No solo en las reglas de acceso al poder, es que hacemos reformas que hubo algún amigo que vacilaba que debíamos hacer lo que se hacía en materia fiscal, la miscelánea fiscal anual, hiciéramos la miscelánea electoral anual, porque todo el tiempo nos pasamos haciendo reformas electorales. ¿Para qué cambiar lo que funciona? Muy bien, Arturo, pues la verdad es que estoy muy agradecido contigo, muy complacido y creo que los que hemos seguido esta transmisión, pues hemos aprendido mucho. No solamente nos diste un análisis de la iniciativa de la reforma político-electoral, sino nos, nos dibujaste de una manera muy clara y sencilla la evolución del sistema electoral y democrático mexicano y con esta exposición docta que has hecho, pues más convencidos estamos de que
de que hay que tratar de evitar por los medios que tenemos a nuestro alcance, los académicos, los que tenemos la posibilidad de difundir estas ideas a través de medios de comunicación como Foro Jurídico, pues seguir en esta lucha porque no se cambie este modelo electoral y seguir defendiendo a nuestro árbitro electoral, hasta nuestro sistema de representación proporcional, nuestro federalismo, y de veras que te agradezco mucho y te voy a seguir pues convocando para que nos sigas ilustrando sobre estos temas. Te mando un abrazo afectuoso, mi gratitud, y despido el programa también, pues agradeciendo a toda la gente que se conectó con nosotros el día de hoy, los que nos están todavía siguiendo en nuestro Facebook Live, que pues nos dan su confianza y nos sintonizan cada jueves, y esta es una fecha especial. Vamos a ver cómo resulta este proceso en las cámaras, cómo camina, y desde luego te estaremos invitando a que nos des más de tus ideas, tus apreciaciones y tus puntos de vista. Gracias, Arturo, de veras que te lo aprecio mucho. Pues soy yo, Elías, el que te reitero las gracias por la oportunidad, por la disponibilidad del tiempo que permite abordar estos temas tan complejos y tan técnicos. Y pues decirte que yo estuve 48 años en activo en la vida pública de mi estado y de México, y pues el Estado mexicano me formé en escuelas públicas, en el servicio público, y creo mi deber ciudadano, pues aquello en lo que invirtió en mí en el Estado, ponerlo al servicio de México, y en eso seguiré hasta el último latido de mi corazón. Pues te felicito, eres un gran mexicano y me siento orgulloso de contar con tu amistad, y qué bueno que hay gente como tú. Me consta que has trabajado en este sistema y ahora pues es nuestra obligación a todos defenderlo hasta donde podamos. Te mando un abrazo afectuoso y despido el programa. Muchas gracias a todos. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves en una edición más de la entrevista vía digital de Foro Jurídico. Buenas noches a todas y a todos. Gracias una vez más, Arturo. Muchas gracias, Elías. Buenas noches a todos.